Y para hablar de la reforma de la secundaria en la capital federal, estamos con 3 invitadas que son docentes, una voz que no fue muy escuchada en todo este debate. Está acá con nosotros Valeria Berman, que es profesora del Pellegrini, del Buenos Aires, de los colegios que pertenecen a la UBA, son secundarios. Bárbara Orbuch, de la Escuela de Cerámica número 1, es una de las 17 escuelas en las que va a comenzar como piloto o como inicio esta reforma de la secundaria a partir del año que viene. Y Gabriela Renes, que entre otras escuelas donde da clases, da en una escuela privada de Lugano, de Soldati, que es la escuela Cristo Obrero. Y una escuela que ya tiene un avance similar a muchas de las cosas que propone la reforma de la secundaria el gobierno porteño. Me gustaría en principio que me cuenten un poquito cuál es la visión que ustedes tienen de esta reforma que propuso el gobierno de la ciudad. A ver, empecemos por Valeria. Bueno, nosotros al ser un colegio en la Universidad de Buenos Aires, somos un colegio experimental, piloto, o sea que no nos toca la reforma. La reforma es en ciudad y no en los colegios universitarios. Con respecto a la reforma educativa en sí, nosotros somos pioneros más o menos desde el 2000, tenemos una materia que se llama Empresas Simuladas, en realidad es taller de formación al trabajo, y lo que es en 5º año, es curricular, se da en contraturnos, y la intención de la materia es tener una salida, una inserción laboral. ¿Qué significa esto? Los chicos, por elección, que eso es en diferencia de la reforma educativa, pueden elegir diferentes talleres, como periodismo histórico, empresa simulada, microemprendimientos, programación multimedial, también tienen sobre radio. Entonces los chicos se anotan, a diferencia, no es una pasantía, son prácticas profesionalizantes. No nos alejamos de la currícula, o sea, la currícula sigue intacta. Si me preguntás qué es lo que pienso concerniente a la reforma educativa, o sea, los docentes mantienen toda su carga horaria. Y el objetivo es casualmente la inserción laboral, a diferencia. No es una pasantía, es una práctica profesionalizante. En nuestro colegio, la verdad que al ser también dentro de la carrera, de la currícula, y al tener también nosotros todavía una evaluación numérica, hace que los chicos se esfuercen un montón. La verdad que tienen a fin de año también actividades donde pueden exponer todo lo que están haciendo, o sea que a nosotros la verdad que no nos compete tanto la reforma educativa por ahora. ¿Pero te parece bien? A ver, digamos a grandes rasgos, porque es una reforma bastante compleja, ¿no? Pero estoy de acuerdo con que haya una reforma. Sí, que hay que cambiar. No, claro, no la forma que se quiso implementar. Tal vez si es paulatina, tal vez si va sin que los docentes pierdan su carga horaria, sus horas. Creo que, bueno, tal vez sería interesante ir reformulando toda nuestra educación, pero no con estas características. O sea, y también algo muy importante es que participen nuestros colegas, que participen los docentes. Me parece que así tenerlos ajenos es, la verdad que genera una distancia muy amplia. Bárbara. Bueno, en mi caso, nuestra escuela ha sido decidida unilateralmente, en realidad, como piloto. Nosotros los docentes, yo particularmente estoy en desacuerdo con esta reforma, pero no solamente yo, todo el cuerpo docente se ha manifestado en un rechazo rotundo y absoluto contra los ejes de la reforma, que en realidad, bueno, fueron bastante cambiantes y, digamos, y poco claros en realidad en términos de la realidad de su implementación y de cuáles eran los fundamentos de la misma. Con lo cual, sí, nosotros creemos que es una reforma, en principio, inconsulta por los docentes, como recién decía la colega, con lo cual esto deja fuera realmente al agente educativo por excelencia, ¿no?, que es el docente, ¿no? Realmente esto creo que a espaldas de los docentes, por lo menos de la escuela pública, se ha empezado a delinear esta reforma, y nosotros nos hemos enterado realmente por un PowerPoint que cuasi filtrado de alguna manera, porque se envía solamente a los directivos en principio, pero
lo hemos podido leer todos, recién un poquito antes del receso invernal en julio, a mediados de julio. Con lo cual, esta perentoriedad y exagerado apuro por implementarla, la verdad que nos tiene bastante preocupados, porque creemos que una reforma educativa es un tema que hay que discutir en la sociedad, al menos por lo menos con la existencia o la preexistencia de un congreso pedagógico que genere un debate social sobre lo que es la educación y lo que debe reformarse. Y de las líneas generales que manifiesta ese PowerPoint, que es lo que todo el mundo sabe ya a esta altura. Mira, en principio el primer PowerPoint, digamos, atravesó sobre todo la línea dura, digamos, de implementación, o sea, fue la génesis, digamos, de lo que primariamente se nos mostró o pudimos leer o tuvimos acceso a los docentes. Era muy escueto, muy breve, a manera casi te diría de una publicidad, porque eran muy pocas palabras, muchas imágenes y muy poquitas palabras, pero las pocas palabras que existían tenían que ver con emprendedurismo, gamificación, ¿sí? Eran las únicas palabras que realmente estaban y luego el docente cambiando un rol hacia un facilitador. Y después se explicitaba un porcentaje de la intervención docente de un 30%. En forma tradicional y un 70%. Exacto, y un 70% como facilitador, exactamente, cosa que bueno, nos alarma en realidad de qué manera se puede distribuir el tiempo en forma cuantitativa de ese modo, y si es realmente así, aunque creo que no es cuantificable la labor docente, creo que merece una revisión esta mirada, ¿no? Luego este PowerPoint fue cambiando, pero bueno, ese fue el inicial. Después hubo otro donde se le cambiaron estas palabras por otras, digamos, un poco menos duras, y las pasantías laborales pasaron a ser prácticas profesionalizantes. Prácticas educativas. Prácticas educativas, tal cual. Y ahora se está hablando de aprendizaje en servicio. Ese no lo había escuchado. ¿Sí? Esto es, Creo que para el último año de... no, en realidad, sí, para el último año del secundario. Para el último, exacto, para el quinto año. Para el quinto año. Gabriela, a ver tu opinión. Bien, yo en la escuela que tengo la mayor carga horaria es en el Cristo Obrero. Trabajo todas las mañanas y nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo por proyectos, por áreas, así que el material que tenemos es el PowerPoint que estuvo circulando, el que está en la página. Y la verdad es que cuando yo lo leí, yo estoy de acuerdo con una reforma educativa. Yo creo que las cosas en la escuela tienen que cambiar. Estamos enseñando igual que hace, ¿cuánto? Miles de años, ¿no? Parecía una eternidad. Y los resultados son cada vez peores. Entonces, me parece que uno tiene que tratar de implementar nuevas herramientas donde el docente y donde los alumnos, sobre todo, se sientan cómodos y donde los resultados sean buenos, ¿sí? Sean adecuados. Lo que pasa es que nos tenemos que replantear un montón de cosas. A lo mejor la reforma, como está planteada, tiene muy poca discusión, sabemos muy poco, pero lo que yo pude leer en el PowerPoint, la verdad es que no parece tan desacertado. Al contrario, hay muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo. Nosotros en la escuela, quisiera agregar que el aprendizaje por proyectos es algo que ya se realiza en nuestra escuela desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que los docentes no dan clases magistrales, como se decía en un principio. En realidad, la clase magistral es más bien un exponente del nivel universitario y no del secundario, ¿no? Digamos, eso habla de cierta desconocimiento de la especificidad, digamos, de quien diseñó este PowerPoint, porque realmente las clases magistrales, digamos, no son características del secundario. Hace muchos años que nosotros venimos haciendo trabajos por proyectos y trabajos interdisciplinarios, ¿sí? La nuestra es una escuela especializada en cerámica, donde la formación artística está imbrincada y está entrelazada con la formación del bachiller. Con lo cual, puede ser que no suceda en el resto de los colegios. Puede ser. Claro. Porque justamente en estos tres sucede por distintos motivos, porque es la uva, porque es cerámica y porque... Pero me parece que en el resto habría que observar un poquito más. Exacto. ¿no? Claro. En la escuela donde estoy yo, por ejemplo, en el último año, desde el 2010, en el marco del Bicentenario, para los chicos del último año se
armó un proyecto interdisciplinario de promoción de 3 materias que están relacionadas: política, antropología y Argentina contemporánea, y desde las 3 materias los chicos tienen que trabajar un tema que todos los años es diferente, por grupos, y la verdad es que todos los años protestan los alumnos que no lo quieren hacer, que es muy difícil, porque tienen que presentar una monografía, tienen que exponer a fin de año adelante de las autoridades del colegio, adelante de otros cursos. Implica un trabajo de investigación que parece que ellos manejarán internet re bien, pero después al momento de escribir, al momento de no caer en la tentación de copiar y pegar, es muy difícil, Claro. y que les ha servido para posicionarse ellos en otro lugar, ¿no? En el lugar del expositor, en el lugar de, bueno, esto a mí también me puede pasar. Por ejemplo, uno de los años trabajó con inmigración, en un año se trabajó con inmigración. Nosotros tenemos una población de muchos chicos hijos de inmigrantes de países limítrofes, y posicionó a un grupo, a una parte del curso de otra manera, el saber de dónde vienen, por qué esta zona de la ciudad, y a sus compañeros también. Entonces, para nosotros también es muy en valioso. nuestra currícula tenemos materias ensambladas, por ejemplo, problemáticas contemporáneas, que es geografía e historia, contabilidad se llama sistema de información contable y lo hacen en contraturno, donde también los chicos manejan informática junto con todo el área contable. Nosotros también hace muchos años ya que tenemos implementado parecido, bueno, a ambos colegios, materias que los resultados son muy buenos. ¿Qué resultados tienen en términos de los aprendizajes? No sé si se pudieron medir, más duro, matemática, lengua. Sí, sí. En realidad esto ayuda a todo, porque Sí, la escuela Claro. trabaja para el proyecto interdisciplinario. La verdad es que los chicos ya saben que llegan a 6º año, porque nosotros todavía tenemos los 2 últimos años con el viejo plan, llegan a 6º año y tienen que preparar este trabajo interdisciplinario. Todos los profesores colaboran. Han pasado por estas 3 cátedras otros docentes, saben que la forma de trabajo es esta. No se dejan de dar los contenidos nodales de las materias, ¿eh? Se les suma esto, no es que es el Exacto. esmero de, sino que se les suma. Y si bien al principio todos los años es la misma queja, después cuando ellos van viendo sus progresos, ellos mismos se ponen metas más profundas, más importantes. Claro, lo que pasa es que los procesos de enseñanza también se han modernizado, o sea, como planteaban mis colegas, el enfoque ejecutor, expositor se ha ido corriendo desde un enfoque terapéutico, liberador, donde el docente ya le adquiere herramientas, como recién yo antes te planteaba, muy bien vos definías cómo es ahora la escuela media, con todas las TIC, con todas las tecnologías, los docentes nos tuvimos que ayornar y también ponerlo para que estar a la altura, porque al principio se notaba mucho la diferencia, que los chicos tal vez manejaban más la tecnología y nosotros teníamos que ir como atrás para poder estar a la altura de nuestros alumnos. Pero también lo interesante de esto es que vos preguntabas en términos de objetivos, y los chicos, sí, ver que los chicos se comprometen en lo que están haciendo. Es totalmente distinto a tener al docente en esta situación asimétrica de expositor. Tampoco hay que perder tanto la distancia, ¿no? Porque si no también es muy confusa esta situación. El tema es que esta nueva reforma no parecería apuntar a mejorar los aprendizajes en términos cualitativos, ¿no? Y digamos esto que vos estás planteando, sino lo que se ve claramente es que se quiere reducir el rol docente de alguna manera, ¿no? Digamos, ya en este planteo, digamos, de porcentajes, digamos, y esta cuestión del docente es, digamos, subsumido únicamente al rol de facilitador, digamos, en realidad, digamos, nos da una pauta de que se está tomando el conocimiento como información y no como, digamos, como una construcción del conocimiento en el vínculo entre el docente y el alumno. ¿Sí? Digamos, la incorporación de las nuevas tecnologías es algo que todos los docentes están llevando a cabo, por lo menos en mi escuela, esto se hace. El tema es que hay muchas deficiencias infraestructurales, digamos, nosotros no tenemos internet en toda la escuela,
esta es una realidad, o sea que bueno, el docente tiene que bajar en un pendrive, digamos, llevar su computadora. Digamos, este año no se dieron computadoras a los chicos de primer año, por ejemplo, en nuestra escuela. Entonces, digo, es un poco contradictorio en ese sentido. Y por otro lado vemos que la preponderancia de la imagen, digamos, y de lo tecnológico, digamos, podría llegar a impactar también en el rol docente y en los contenidos, digamos, que el docente transmite al alumno para la construcción del conocimiento. Gabriela, ¿vos querías decir algo? ¿Sí? Yo, la verdad es que está muy confuso todavía, ¿no? Pero mi interpretación de ese famoso 30-70 no es que nos quita protagonismo, Claro. sino que nos pone en otro lugar. ¿Sí? Sí, en un lugar subsidiario. Yo no Creo sabría yo. decirte si Creo subsidiario. yo. Me parece que en un rol, a lo mejor, yo diría, más comprometido directamente con el alumno, en una relación más directa con el alumno. A ver, esa es una interpretación absolutamente mía, por ¿no? supuesto. Por supuesto, pero ese 30% yo le diría, bueno, doy la clase, explico el tema, el 70% yo te voy guiando cómo investigar, yo te voy guiando cómo hacer la monografía, yo te voy guiando en la corrección, en una autocorrección, desde otro lugar que no por eso es menos importante. A lo mejor es más difícil porque no estamos tan acostumbrados nosotros a ejercer ese rol. Por más que no demos clases magistrales, ¿no? Hace años que no me puedo parar 80 minutos adelante de un curso y dar una clase magistral. Yo querría decirte que sí estamos acostumbrados, no es que no estamos acostumbrados, o sea, sí, nuestro rol es de muchísima participación, tal vez ha servido lo que vos planteás, lo de 70-30, te diría que eso debiera ser espontáneo, o sea, uno en una clase, todas nos Sí, de pasa hecho cada lo vez que es, venimos con ¿no? una clase De hecho lo planteada es. dinámica y a los chicos puede interesarle y pueden participar 10 minutos, como a mí me han pedido mis alumnos en Buenos Aires, termino a las 10 y 10 de la noche, profesora, muy interesante el tema, ¿se puede quedar más tiempo? Y soy yo la que digo, no, me voy, o sea Sí, que, sí, claro, que las obviamente clases que el son aprendizaje es dinámicas, dinámico. como Seguro. los vínculos, no Sí, son tal cual. estáticos. Sí, sí. Lo Lo que sucede en realidad, digamos, me parece con esta reforma es que aparecen igual dos cuestiones nuevas que son la de los cuadernillos de aprendizaje y las plataformas educativas, ¿sí? Que son dos elementos que en realidad aparecen ligados a la tecnología y ligados además a contenidos prefigurados y estandarizados, con lo cual el docente tiene que, digamos, de alguna manera alinearse, ¿no? en los contenidos que están en la impronta de estos cuadernillos y de estas plataformas. ¿Y hay mucha diferencia con lo que es normalmente? Uno tiene una currícula Y los ¿cuál profesores sería? tenemos libertad de cátedra. Sí. ¿Sí? Esto es algo muy ¿Y esto importante. dejaría de haber libertad? Yo creo que la reduciría la libertad, en principio, ¿no? Al menos la reduce. ¿Sí? Bueno, vos Porque crees No que- tengo No. conocimiento de los sí, cuadernillos. lo reduce significativamente porque además no solo lo reduce, sino que estandariza también, ¿no? Porque es una manera de poner un prototipo, ¿sí? De aprendizaje y que todos los docentes tengamos que seguir ese prototipo. Con lo cual es un poco reduccionista para por lo menos a mi entender, porque hay docentes que realmente tienen bibliografías muy interesantes, ¿sí? que ofrecen a los alumnos. Entonces, ¿no? Digo... De cualquier manera, lo que parece haber es poca información, sobre todo porque no se Sí, conoce sí. si uno el cuadernillo te reduce y no podés dar otra cosa, o es una guía. Sí, y- sí, bueno, eso todavía no se sabe. La realidad es que estamos institución han llegado a los 2 meses. cuadernillos? No, estamos a 2 Por meses de eso la no sé. implementación y no tenemos los materiales concretos con los que se va a trabajar ni las capacitaciones de los docentes. Con lo cual Claro. es alarmante, ¿no? Es alarmante por el grado de improvisación y digamos que tiene esta reforma. Realmente a nosotros nos alarma, primero que no se nos haya escuchado en ninguna de nuestras análisis, porque nosotros hemos elaborado documentos críticos sobre los PowerPoints que nos enviaban. Todo el cuerpo docente estuvo trabajando por fuera de las horas de clase, realmente para hacer un análisis de la información que se recibía. Y nunca se nos dio ninguna respuesta y ahora la verdad es que es agobiante para los docentes también
no saber cómo van a hacer sus prácticas en solamente 2 meses, ¿no? De tiempo. Justamente todos están hablando de que no fueron escuchados los docentes. ¿Cómo les gustaría haber sido escuchados, consultados? Vos habías hablado acá de un congreso pedagógico. Sí, sí, en gran medida, bueno, es un poco ambicioso, ¿no? Y es toda la sociedad, pero los sí, docentes, sí. ustedes como Bueno, docentes, mira, ¿cómo deberían haber sido escuchados? Mira, en principio te comento, los privados han tenido jornadas institucionales, Sí, ¿no es sí. así? Bueno, nosotros no las hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, digamos, a raíz del conflicto docente Igual que hubo a principio de esta año... reforma es para Sí. la escuela pública, no es para Sí, la sí, privada. por eso es por eso es significativo, ¿no? Digamos, porque lo que sucede en los privados es que hay libertad de empresa, Claro. pero en las escuelas, No. digamos, se supone que Hay una dirección hay que- una dirección, obviamente que hay una línea, un organigrama jerárquico como en toda institución educativa, pero además hay actos públicos, en fin, hay un montón de resortes, hay un estatuto docente, ¿no? Que bueno, es muy diferente en O realidad. convenio colectivo. O un convenio, Que sí. estamos esperando que se firme, pero... pero es ¿cómo? otro Está tema. todo el docente Pero- también para las ¿A qué te privadas. referís? No lo conocía este dato. Que hay un convenio Ah. colectivo que todavía no, en la universidad no ha sido firmado. Ajá, Ah, en la claro. universidad, claro. Bueno, ustedes dependen de la universidad, es otro el mecanismo también, digamos, de Está desarrollo a punto de la- firmarse ya. Ajá. Está bien, pero ¿cómo tendrían que haber sido Bueno, yo escuchados? no estoy al tanto. Volvamos a la Bueno, pregunta. en principio, mira, lo más básico y lo más micro son las jornadas institucionales. Nosotros hemos, en una especie como de contrapartida de los reclamos, nos han sido retiradas las jornadas institucionales en el año. Con lo cual no tenemos ni siquiera ocasión de debatir entre nosotros lo que, digamos, a nivel escuela, digamos, cuál es la información de la que disponemos y para intercambiar además las opiniones sobre, ¿no? del equipo docente. Eso en principio. Las autoridades que han venido a informarnos muy escuetamente y de forma muy indefinida han sido con llamados telefónicos previos y marchas y contramarchas sin ni siquiera convocatoria oficial o administrativa básica, ¿no? Con lo cual, digamos, también han sido pocos docentes los que han tenido acceso a dialogar con alguna de las autoridades, ¿sí? Así que no ha tenido un valor de consulta, digamos, no hemos tenido espacios físicos y simbólicos para debatir espacio esto, para ¿sí? debatir. Para debatir. Claro. Eh, Sí, la verdad es que nosotros hemos podido cumplir con las jornadas de la ANES, sí, y las usamos para diferentes motivos, ¿no? Por diferentes cosas, el trabajo en el aula, lo que se hace en el aula, lo que se proyectará. No debatimos sobre la nueva escuela o sobre esta Claro. profundización de la nueva escuela. No hemos hecho un debate, tampoco nos han escuchado, porque como no se ha hecho debate sobre eso, nuestra voz tampoco se ha escuchado en el ministerio. Lo que yo critico de esta reforma es la poca comunicación. En eso sí, la verdad que hay una desinformación que lo único que hace es enturbiar, ¿no? Porque al no saber uno puede imaginar desde lo mismo que estamos leyendo dos situaciones diferentes. Claro, el 70 y el 30, lo que vamos, ¿qué es eso? No, otra cuestión que me parece significativa es que se habla, en los últimos documentos que nosotros hemos recibido, se habla de una profundización de la nueva escuela secundaria, ¿no? Quitándole el peso de reforma, ¿no? a esta nueva dinámica y esta reforma, digo yo. No valga la redundancia porque es así. Lo que nosotros observamos es que nosotros en la escuela vamos a tener este año, no se evaluó la cohorte, todavía la primera cohorte de egresados de la nueva escuela secundaria. Egresan este año. No, todavía ¿El año no, que viene? no, tampoco. Recién este año, el año que viene sí, perdón. año que viene. Este año se implementa el 4º año de la nueva escuela secundaria. O sea que en nuestra escuela va a coexistir un Una bachillerato nueva- orientado claro. en cerámica en 5º año, ¿sí? De 2º a 4º, la nueva escuela secundaria, y en un 1er año esta nueva reforma que se quiere implementar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que se va a reformar la organización académica, curricular, el modo de evaluación, Sí, eso sí. ¿sí? Sí, Bueno, entonces no podemos hablar de profundización, porque si estamos haciendo una reforma de base, ¿sí? Es una reforma estructural. A ver, lo que dicen las autoridades es que los contenidos son los mismos de la nueva escuela secundaria y lo que cambia es la forma de evaluarlo, la forma de O la dar metodología, esos contenidos. claro. Pero en realidad si vos le cambiás la fisonomía a un cuerpo,
digamos, o sea, le sacás un brazo y se lo pones en el lugar de la pierna y le pones la pierna en el lugar del brazo, obviamente es otro cuerpo, ¿no? Realmente es así, digo, lo ejemplifico a modo pedagógico, como nosotros solemos poner ejemplos prácticos a veces de las cosas, ¿no? Entonces creo que sí es una reforma de estructura, no de forma, ¿sí? Entonces merecería un debate más profundo y diferente. Valeria, vos querés. Claro, no, nosotros estamos muy ajenos porque en nuestra metodología de trabajo sí tenemos jornadas institucionales y cuando se modificó la currícula, que también tuvo, les hablo hace muchos años, tuvo varios debates, pero sí, nosotros tenemos dentro del colegio un consejo resolutivo y debe ir al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires para poder consensuar la reforma de, por ejemplo, el Pellegrini o del Buenos Aires. En Buenos Aires no se ha reformado, el nuestro sí. Por eso yo les hablaba de las materias que tenemos, han sido casualmente en esa reforma que fue en el 99. Que tenemos, por eso les hablaba que tal vez nosotros ya estamos a la vanguardia por ser un colegio experimental, pero ya lo hemos hecho en su oportunidad. Pero sí se intenta que trabaje toda la comunidad. ¿Y los resultados? No, son óptimos. Por supuesto, tratando, creo yo, que también esto es lo más importante de esta reforma, es no alejarnos de los contenidos mínimos de las disciplinas. Claro, lo que se puede observar es que en realidad los contenidos disciplinares bajarían, digamos, su especificidad, su nivel de especificidad, y serían un tanto reducidos en la fusión con las áreas y con la visión de la educación por áreas. ¿Sí? Que Bueno, sería de eso alguna es lo que manera... no se verifica, Claro. por lo menos en la experiencia de ustedes, ¿no? No, al contrario. Claro, por eso. Son distintas visiones en ese sentido. Sí, son dos visiones. Nosotros tenemos séptimo grado integrado a la secundaria. Ajá. Los nenes de séptimo van al turno de la secundaria, tienen todas las materias de la secundaria, pero promocionan como si estuvieran en séptimo grado. ¿Tienen todas las materias de la secundaria Sí, en séptimo grado? sí. Ajá, mira vos. Sí, es como un periodo un año de adaptación y hace muchos años, ahora se llama séptimo integrado, da muy buen resultado porque el cambio no es tan drástico. Claro, pero en primer año, ¿qué se da? Y en primer año se dan los contenidos de primer año y en séptimo grado se dan los contenidos de séptimo grado, pero con todas las materias de la secundaria. En vez de tener ciencias sociales, tienen historia, educación ciudadana, geografía, Con otra dinámica. con otra dinámica, Claro, donde los profesores trabajamos en conjunto. Pero, por ejemplo, en historia, este año, a la tarde, a contraturno, los chicos tuvieron un taller de teatro, ¿sí? Con el profesor Gabriel Serenelli. Y los tres grandes ejes de la historia que ven los chicos en séptimo grado, modelo agroexportador, la experiencia justicialista y la Ciudad de Buenos Aires llegando a la actualidad, lo vieron desde el teatro, empezando con un sainete, que fueron adaptando ellos mismos a los diferentes momentos históricos. Entonces, lo trabajamos en el contexto desde historia, lo trabajaron desde lengua y literatura, la parte de oralidad, la parte expositiva, cómo escribir, el castellano, todo lo que tenga que ver. Lo vimos desde educación ciudadana, lo vieron desde geografía, o sea, se integraron un montón de materias en algo que parecía, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer teatro a contraturno, y terminó siendo una experiencia muy positiva porque lo que se hizo fue, de esos contenidos básicos, ¿sí? Se los visualizó desde otra manera, ¿no? Desde una... Sí, nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de Jóvenes y Memoria también en la escuela, donde se han elaborado murales también con una visión histórica y de la educación ciudadana, y donde se ha realizado una obra artística muy notable, que ahora se van a ir además a compartir un momento a Chapadmalal, Claro, todos los estudiantes que han participado, y digamos que sí, hay hermosos proyectos para hacer. El tema es que acá no hablamos solamente de proyectos, sino hablamos de una reforma educativa. Claro, cuando recién mencionabas el aprendizaje servicio, Sí. nosotros te escuchaba y me hiciste pensar, bueno, nosotros tenemos una materia que se llama aprendizaje en el servicio comunitario. Y es curricular con nota. Primero y segundo año es obligatoria y es a contraturno. Y el objetivo de la materia es que los chicos conozcan diferentes realidades
y cada docente tiene un proyecto designado o en realidad armado también por el propio docente, y la intención es ir a instituciones benéficas, por supuesto es todo muy, muy cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo doy apoyo escolar en un colegio que depende de la Villa 31 y mis alumnos de primer año y de segundo año generan todas las actividades para poder casualmente conocer las distintas realidades y esto es periódico, o sea, vamos todas las semanas. Así que sí, sí. Me gustaría que me digan Y es curricular. ¿Qué les pareció el rol del sindicato docente, o de los sindicatos docentes, hay 17 en la Ciudad de Buenos Aires, en todo este conflicto? ¿Cómo lo vieron? Bueno, yo te voy a decir desde mi perspectiva, en realidad, hubo una gran lucha de parte de los docentes y de los alumnos para que esta reforma no se aplique. Los sindicatos han participado, pero no han participado, digamos, no han llevado la delantera del conflicto. Exacto. ¿Sí? En realidad, digamos, no se han posicionado al frente del conflicto. Sí han acompañado en mayor o menor medida, sí, pero bueno, en realidad los docentes hubiésemos deseado que el sindicato llevara, ya te digo, la delantera de la lucha. Exactamente, sí, de la lucha y del debate. Se han invitado desde los sindicatos a muchos profesionales a grandes pedagogos, se han hecho mesas redondas, se ha debatido, pero en realidad nosotros hubiésemos deseado que realmente el rol del sindicato hubiera sido más preponderante. Bueno. ¿Y por qué habrá sido? No sé, ¿a vos qué te parece? No sé, pregunto. ¿Qué te parece a vos? No, la verdad es que la representación del sindicato en la escuela privada es nula. Es nulo, claro, nula. por eso es una escuela privada. Claro, Pero pero... hay un sindicato que Sí, representa a bueno, los docentes pero la privados. verdad es que no claro, tiene poca injerencia. Sí. Debería Debería tenerla, porque ustedes, en realidad, las escuelas privadas, también los salarios docentes, en realidad, se pactan y se acuerdan en los convenios colectivos, digamos, que hace que... Sí. ¿No es cierto? Sí, hay muchos Así docentes que en que realidad hacen... es una pena que Es una realmente pena estén porque excluidos, ¿no? en realidad hay muchos docentes que hacen Sí. paro en la escuela pública y después van a la escuela privada y Claro. no hacen paro. Claro, y es la misma Sí, persona. porque no los Y es la dejan, misma porque es una No, empresa la escuela privada. No sé, yo en las escuelas privadas que trabajé vos tenés libre... De hecho, bueno, tu escuela está subvencionada 100% por el Estado. Mi escuela no, ojalá tuviera una escuela. Tu escuela, en la que vos participás, en la Sí. que vos sos docente, ejercés tu trabajo. Sí. Te pregunto. Bueno, Sí. entonces, pensemos si no debería, si no se debería tener otro tipo de implicancia, ¿no? También. ¿En qué sentido? En el sentido gremial, por lo menos, ¿no? Yo creo que, mira, trabajo en escuelas públicas también y la verdad es que tampoco me siento representada por el sindicato. Bueno, hay mucha gente que no se sienta representada por el sindicato. En el nuestro es una... Sí, bueno, esa es es otra muy activo cuestión. en- Creo que el rol del muy sindicato activo. es un rol eminentemente político. Creo que la escuela también es política. Y Sí, nos esa es sentimos mi, bien esa es mi posición. A al ver, te menos. digo mi sensación. Yo lo vi muy activo defendiendo el salario al principio de año. Ajá. Ahora, debatiendo pedagogías, Sí. No, ¿sabés lo que pasa? Lo que pasa es que a los docentes los reprimieron frente al Congreso, frente a toda la población, en realidad. ¿No? Digamos, se vio por televisión La cómo carpa itinerante, la carpa todo. itinerante, exactamente. Yo creo que eso tuvo mucho peso también en el tema de cómo el sindicato finalmente vio redistribuidas sus fuerzas o disminuidas sus fuerzas, evidentemente. Yo creo que eso es una manera de, Se va a decir que ¿no? no- de adoctrinar, Disminuida, de disminuir. no. Y yo creo que en esta reforma sí se ha visto disminuida y creo que ha tenido que ver con todo lo que sucedió durante el año. No, creo que todo tiene una historia, no No, por podemos supuesto. descontextualizarlo. Pero Sí, sí. pensá nosotros que nuestra institución que se solidarizó con esta reforma educativa, te diría que si bien los sindicatos no estuvieron participando porque fue del alumnado, pero yo creo que tiene un rol muy activo, muy activo. Sí, no digo que no sea activo el rol que ha tenido, digo que no ha estado tal vez a la altura de las circunstancias de lo que los docentes hubiésemos querido, que no es lo mismo. Me parece que el rol gremial es muy importante en el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, en En cualquier área. Y con respecto a las tomas, otro tema que también circuló alrededor de la reforma, ¿no? ¿Cuál es la posición? Mi posición, no estoy a favor de las tomas, sí con el reclamo, por supuesto, Claro, pero pero no la toma como no la método de toma como protesta. método de protesta.
le hace muchísimo daño. Ahora lo estoy viendo en todos los alumnos. Nosotros tenemos también, además les contaba de la currícula, tenemos un sistema de evaluación muy complejo donde tenemos, 2 cuatrimestres, lo digo de forma rápida, notas parciales, y tenemos una nota que se llama una evaluación integradora que integra todo el cuatrimestre, y al no haber tenido tiempo de que los chicos puedan tener clases, se nos ha juntado las pruebas parciales con la integradora, los chicos no tienen... La verdad que yo siempre planteo lo mismo, o sea, el proceso cognitivo no se puede establecer, y esto la verdad que trae... o sea, es muy, muy complejo tratar de redistribuir. Si bien apelo al criterio de todos mis colegas, pero es muy difícil, hay materias que necesitan su tiempo y es muy complejo con una currícula donde los docentes tal vez no participaban de las tomas y fue algo de los alumnos, entonces postergar el calendario académico significa que nosotros tengamos que ir más tiempo y no fue nuestra decisión de la toma, o sea, es muy, muy, muy complejo. Sí, yo creo que es muy disruptiva la toma, no hay ninguna duda, ¿no? Porque sí, como bien dice la colega, lo que hace es obviamente que interrumpe un montón de procesos que están, digamos, que están en vías de desarrollo y que se tienen que desarrollar. Pero sin embargo yo creo que es un método que los chicos tienen para que los sean escuchados. Sí. ¿No? Digamos, es simplemente, creo yo creo que no hay que exagerar ni criminalizar la toma, digamos, como se ha hecho lamentablemente. Creo que es una forma de expresión que tienen los chicos para manifestar su descontento, su malestar o simplemente ser escuchados, ¿no? Sí. No, yo no estoy de acuerdo con las tomas. En la escuela 33, donde trabajo, en Pompeya, en Plumerillo, fue una de las primeras escuelas que hizo las tomas este año. Y la verdad es que había muchos alumnos que no estaban de acuerdo con la toma, muchísimos, sobre todo el turno noche, porque ellos ven que todo el año se les atrasa, perdieron la posibilidad de rendir las materias en diciembre, les queda solamente el llamado de febrero. No, además toma es toma. Entonces, nuestra institución, que tiene un montón de... Yo antes les conté una materia, Claro, pero tiene un montón de instancias y hay una cuestión legal que uno también tiene que cubrir. Entonces, nuestros chicos que viajan, olímpicos, gente que viene a nuestra institución, trabajos preestablecidos, obras de teatro, actividades socioculturales, y se ven interrumpidas, porque no es solo la toma, hay atrás toda una mecánica que es muy, muy compleja. Sí. Entiendo que da visibilidad, no estoy discutiendo eso, porque yo soy docente y hago paro, entonces no estoy hablando... Sí, por supuesto. Con el reclamo... Es una forma de visibilizar el conflicto. No existe otra. Claro, el problema... No sé si es equiparable a un paro docente. Por eso te decía... Porque el paro docente está encuadrado, ya sé, pero quise decir que yo también tengo un rol activo en un reclamo. A eso me refiero. Claro, bueno, por eso, ese es el tema. Claro, sí. Eso es lo que quise participar. Quisiste comparar, en ese sentido, el grado de actividad. Sí, aparte a veces parece que no va... Vos fíjate que escuelas como la del Buenos Aires o el Pellegrini, que no les afectaba la reforma, en absoluto. ¿Cuántos días de paro tuvieron? Un mes. Un mes de paro. 20 días. Y ustedes, que van a tener escuela piloto, no tuvieron paro. No tuvieron tomas, digamos. No, nosotros paradójicamente no hemos tenido toma porque nosotros como docentes respetamos las decisiones de los alumnos. Los alumnos, claro, tal cual. Por eso te digo, los alumnos se reunieron en la asamblea, decidieron no hacer tomas. Por supuesto que se estaba, digamos, dentro de las posibilidades, digamos, de protesta, porque los chicos nos acompañan. En realidad, digamos, la educación va a ser de ellos, no realmente ellos van a ser pasibles de estas nuevas reformas, con lo cual ellos también se informan y tienen conocimiento, o dentro de la poca información que llegó, se informaron, ¿no? Pero bueno, ellos estaban en rechazo, pero no tomaron, por ejemplo, la escuela. A eso me refiero. Fue una metodología, digamos que no, que bueno, por eso te digo que son diferentes características también de las escuelas, pero hubo 30 escuelas tomadas. Sí. 30 escuelas tomadas. El 33 no entra en estas escuelas piloto y sí fue tomada por los alumnos. Bueno, también hay que analizar cómo se plantea la toma. Claro. Porque nosotros tenemos 2.600 alumnos y a las asambleas donde tomaban el colegio habían 50, 60, 70 chicos.
frente a una conflictividad de 2.600 alumnos, y yo digo, y 5.000, o sea, son 7.000 personas involucradas, y nosotros Bueno, somos un monstruo, pero digo, entre Claro, familias, docentes, somos 600 docentes, 200 no docentes, 2.500 alumnos más los También padres. hubo un movimiento de padres muy activo, En ¿no? contra de las en contra de la tomas. reforma, Sí. muy activo. Ah, no, yo decía en contra de en las contra de la tomas. toma. Contra de las Bueno, en contra de las Eso tomas, fue algo nuevo la también. sociedad Sí, está en nuestro pareciera colegio sí. que está en contra de las Sí. tomas, ¿no? Como está en contra de los piquetes, como está en contra Está de la bien, pero protesta lo que social. no- pero lo nuevo sí. esta vez que no había antes, Sí. padres organizados en contra Sí. de las tomas. Eso no se registraba antes. Bueno, este año pasaron Sí. muchas cosas en la escuela, muchas Por cosas, eso. ¿no? Inclusive se ha puesto en el ministerio un 0800 para denunciar a los docentes que hablaban sobre el tema Maldonado, por ejemplo, ¿no? Digamos, son cosas, la verdad que este año nos vimos atravesados por un montón de variables novedosas hasta ahora en la escuela pública que nos sorprendieron ¿Pero muchísimo. vos qué te parece? ¿Que esos padres organizados estaban dirigidos por el gobierno? No estoy diciendo no. eso. No, para nada. No, estoy diciendo que te estoy las cosas simplemente que eso, pasaron. las cosas que pasaron. Claro. No me refiero a que estuviesen alineadas. por el 0800. No, bueno, pero el 0800 lo puso el ministerio. Por eso. Pero bueno, evidentemente sí, hay muchos padres que estarán en contra de las tomas y muchos padres que están a favor de las tomas. De hecho, las 30 escuelas tomadas estuvieron los padres acompañando a los chicos dentro de las tomas, cosa que otras veces no había sucedido, ¿no? Igual Con es lo cual, inconstitucional eso, es muy conflictivo. ¿qué cosa es anticonstitucional? Porque la toma lo que tiene de diferente es ser una, bueno, te estoy hablando lo poco que yo conozco de nuestros establecimientos, pero hacer colegios de orden público, si hay algún adulto, puede, o sea, no puede entrar, Bueno, el ministerio no pueden tomar la institución a eso, ¿no? instó a los directivos a que estoy denunciaran elaborando a la los chicos. estoy elaborando las ideas. Sí, Te quiero perdón. decir, una cosa es que los menores tomen una institución y otra cosa es que los adultos tomen la institución. No, pero no se Eso es trataba de una toma de inconstitucional. adultos. No, te digo, No, cambia Te mucho. estoy diciendo que Soy los perita padres en la materia acompañan de a los tomas. hijos. Ah, claro. A Bueno, ver, viviste la aclaremos toma. que Soy ella, perita. claro, porque ella en el año 2011, Ah. como consecuencia de las tomas que hubo en el Pellegrini, terminaste dirigiendo el Pellegrini, ¿no? Exacto. Ah, Fui mira. O vicerrectora. sea que es del tema Ajá. O sea que tenés experiencia en el tema. es muy Si directo. llega a ver a algún padre, cambia mucho. Contra las tomas. No, Ah, a favor, dentro del dentro de una edificio. toma. Ajá. Dentro Dentro del del edificio. Sí, no, me refiero a tu postura. Muy, no, tiene otro carácter. Desde el punto de vista legal. Por supuesto, por supuesto. Sí, en realidad Por eso, lo que sucedió, lamentablemente, tenemos adultos, colegas que soliviantan a los chicos, hablando de sindicatos, Claro, claro. o de colegas que soliviantan a los chicos y que hacen que tal vez un grupo reducido tomen las instituciones. No, estoy hablando de algo muy, muy difícil. Entonces, por eso, no es lo mismo tomar una escuela secundaria que tomar una universidad. No, es lo mismo. son dos cosas diferentes. Por eso es tan Lo que- complejo, por eso son tan extensas. Es una Sí. negociación muy, muy, muy compleja. Lo que Muy sucedió este año en las escuelas que estuvieron tomadas, desde el ministerio se instó a los directivos a que hicieran una denuncia en las Bueno, comisarías. El ministerio lo negó, a los chicos. Lo negó Sí, lo negó. Soledad Acuña ante la justicia. Eso. Ajá, lo negó, pero de algún lado salió digamos, ¿Que bueno. hubo denuncia en la justicia? No, que lo instó a los directivos a denunciar digamos, la toma. ¿sí? Sí, A Vuelvo a lo denunciar anterior. penalmente o- Bueno, es muy complejo por lo ¿sí? que yo te dije antes. Sí. Por ejemplo, Vos dijiste que era anticonstitucional, no sé de dónde lo sacaste que es anticonstitucional. sí, tomar un organismo público, sí. Sí, sí. Bueno, la jueza Liberatori dijo que no era anticonstitucional. No, bueno. No, Digo, la está jueza bien, que no, entiende está en el bien, está tema, bien, ¿no? está La bien. jueza que entendió en Sí, el tema. sí, Te quiero pero- decir que uno a veces, bueno. sí, bueno, son posturas, ¿no? No, por supuesto. Obviamente. Y todas me parecen valederas. Ujú. Y por eso creo que hay que ser muy estricta y analizar cada institución y cada complejidad. Tal vez no es lo mismo un colegio privado que se ha tomado o un colegio de la ciudad que un colegio de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno tiene su problemática y su complejidad y bueno, estamos hablando de Sí, son historias. realidades diferentes Son realidades también, ¿no? diferentes. Por eso Se debe
agotar Por todos eso los canales de diálogo. quiero dar un antes de ejemplo, llegar a la corte. te quiero dar un ejemplo Sí, con lo lo que que acaba de pasa- suceder con el tema de judicializar la toma. La toma, por eso te digo lo de la constitucionalidad. Uno está haciéndose cargo de algo que es de todos, no es de esa persona. Por eso cada institución con su problemática. Si vos judicializás una toma, le estás dando un marco legal que en ese momento no lo está teniendo la institución porque está tomado y regido por los alumnos, o sea, las autoridades están fuera. Lamentablemente, y solo lo quiero mencionar y no me quiero ahondar en el tema porque es de mucha susceptibilidad, lo que sucedió en el Buenos Aires tiene que ver con esto, porque vos tenés una problemática dentro de una institución que no se judicializó algo y que hay que darle un marco. Entonces es muy Bueno, complejo. Vamos a ir cerrando acá Sí. porque igual esto no tiene que ver, o sea, Sí, No, nos fuimos de tiene que- tema, no, pero no, digo... está bien. Digo, no tiene que, Sí, de la si bien reforma. las Es tomas, consecuencia de la- si bien las tomas fue consecuencia de la reforma, ya lo que Sí, pasó sí, en ya Buenos es un Aires tema vino después. específico. No, Fue- pero te hablo sí. de justo de que Sí, salió sí. tema Sí, judicializar, por hay eso, que por ser eso. muy... Bueno, así le muy agradezco cautos. a las tres, a Valeria, a Gabriela, a Bárbara, haber venido. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy útil. Muy- un lujo muy compartir. Sí, poder debatir. Muy buena, muy buena. Sí, las distintas posturas, ¿no? Seguro. Cada cole tiene su Sí. historia. Es una realidad distinta cada escuela. Sí. No, está buena hecha la mesa entonces, pues somos Ajá. tres realidades totalmente Sí. distintas. Ajá. Gracias. Bien, gracias.